Buenas tardes, vamos a darle seguimiento a nuestras clases. El día de hoy vamos a platicar sobre el análisis de masa y energía de volúmenes de control sistemas abiertos. Esto es bien importante porque yo en mi curso de termodinámica le doy mucho énfasis a esta parte con la primera ley de la termodinámica en la parte práctica, es decir, en problemas. Le doy mucho énfasis a los volúmenes de control, porque estos son los que realmente vamos a nosotros a encontrar en la agroindustria. Por ejemplo, una caldera, una tobera, un difusor, un compresor, un intercambiador de calor, bueno, una infinidad de equipos de sistemas abiertos o de volúmenes de control. Por favor, mucha atención a esto. Vamos a ver los temas de conservación de la masa, trabajo de flujo y energía de flujo en movimiento. Sabemos que la conservación de la masa es prácticamente el precepto más importante de la primera ley de la termodinámica, porque esta de alguna manera se relaciona con la conservación de la energía, ¿verdad? Entonces, veamos aquí tenemos un ejemplo. Dice que una persona no tiene que ser científico para saber cuánto aderezo de vinagre y de aceite se obtienen al mezclar 100 gramos de aceite con 25 gramos de vinagre. Vamos a obtener 125 gramos de aderezo, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Las entradas y salidas como procesos dentro de este tema de la conservación de la masa. Entonces las ecuaciones en peso, pues en masa, de alguna manera, pues son algebraicamente sumativas, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de 10 kilogramos de oxígeno más 2 kilogramos de hidrógeno van a ser 18 kilogramos de agua. Esto de alguna manera nos ayuda a conocer. Y entonces la conservación de la masa es eso, es de que se conserva aunque se hagan reacciones químicas, a menos de que exista algún tema de calor, ¿verdad? Que haya una exposición en la reacción donde genere energía y pueda hacer una evaporación. Entonces ahí hay que sumar o restar esa cantidad que se evapora para que la conservación de la masa se mantenga. La electrolisis es otro ejemplo puramente de la conservación de la masa, ¿verdad? Entonces, tanto la masa como la energía es una propiedad de conservación y no se puede crear ni destruir durante un proceso. Entonces, aquí tenemos cómo encontramos prácticamente la masa y la energía se pueden convertir entre sí con la fórmula que propuso Albert Einstein, ¿verdad? Donde la energía es igual a m por c al cuadrado, donde c es una constante de 2.9979 por 10 a las 8. En el tema de los sistemas cerrados, el principio de conservación de la masa se usa de un modo implícito al requerir que la masa del sistema permanezca constante durante el proceso. Pero en los volúmenes de control, la masa puede cruzar las fronteras, es decir, entra masa y sale masa, de modo que se debe mantener un registro de la cantidad de masa que entra y que sale. Flujo másico y volumétrico. Ya sabemos que el flujo másico y el volumétrico tienen una íntima relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre el flujo másico y volumétrico es la densidad, ¿verdad? Si nosotros obtenemos a través de una tubería, primero la velocidad, luego el área de corte transversal, la multiplicamos, vamos a obtener el flujo volumétrico en metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Y si después multiplicamos por la densidad, eliminamos dimensionales y vamos a obtener kilos sobre metros, sobre kilos prácticamente sobre segundo, ¿verdad? Entonces, generalmente el flujo másico se usa con una M y un puntito. Nosotros en nuestro curso usamos una Q y una M, ¿verdad? Una Q mayúscula y una M. Eso indica el flujo másico. Flujo volumétrico, una Q mayúscula y una B pequeña. Entonces, los fluidos entran y salen de un volumen de control a través de tuberías o ductos. Por favor, recuerden el curso de operaciones unitarias 2, ¿verdad?
Recuerden mucho las ecuaciones de Bernoulli, las ecuaciones de continuidad. Todos esos dos principios se aplican en la práctica. Yo ya no puedo llegar a resolver un problema de la aplicación de la primera ley de la termodinámica y desarrollarles la ecuación de Bernoulli paso a paso, porque ustedes ya la saben, ya la conocen. Muy importante. Repasen la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad, porque esto segurito entra en el examen parcial, en el segundo examen parcial, que es en la parte práctica. Recuerden, ecuación de Bernoulli, ecuación de continuidad. Después no vayan a decir que yo los examino de algo que no les doy. Obviamente, si el curso de termodinámica es un curso donde ustedes vienen a aplicar lo que ya conocen, entonces yo no me puedo poner nuevamente a explicarles álgebra, a explicarles integración, a explicarles derivadas, a explicarles ecuaciones simultáneas, a explicarles trigonometría, porque todo eso ustedes ya lo vieron y como buenos ingenieros ya conocen, ya están en una carrera de ingeniería agroindustrial. Entonces, para un flujo incomprensible, recuerden que los flujos incomprensibles prácticamente son para líquidos. Los líquidos son incomprensibles, no se pueden comprimir. Entonces, el flujo másico va a ser realmente a la densidad por el volumen, por el flujo volumétrico, ¿verdad? Y el flujo volumétrico, ¿qué es? No es más que la velocidad promedio por el área, ¿sí? Entonces, densidad por velocidad por el área nos va a dar a nosotros el flujo volumétrico en kilogramos sobre segundo. El principio de la conservación de la masa para un volumen de control se puede expresar como la transferencia neta de masa hacia o desde el volumen de control durante un intervalo de tiempo. Y este es igual al cambio neto o incremento o disminución en la masa total dentro del volumen de control durante delta T. Delta T es delta tiempo. Entonces ahí tenemos las ecuaciones de masa de entrada menos masa de salida va a ser igual a el diferencial de masa para un volumen de control. Aquí tenemos esas ecuaciones, tómenle una captura porque les pueden servir a la parte práctica, ¿verdad? Entonces, el balance de masa es muy importante. Y el balance de masa, nos vamos a operaciones unitarias 1. Yo no di ese curso, no sé ni quién da ese curso, ¿verdad? Pero espero que en operaciones unitarias 1 se va a balance de masa y energía. Esa es la especialidad de ese curso. Y lástima, porque a mí me hubiera gustado mucho dar ese curso, porque es la base de las operaciones unitarias. Aquí tenemos en el principio de la conservación de masa para una tina de baño que tiene prácticamente, si queremos saber el diferencial de masa en el flujo másico del tina del baño, va a ser igual a la masa de entrada menos la masa de salida. Si la masa de entrada es 50 kilogramos y la masa de salida son 20 kilogramos, es decir, lo que se va por el drenaje, la masa de entrada son 50 kilogramos y la masa de salida 30 kilogramos. Al hacer la diferencia, lo que vamos a obtener como dato de resultados son 20 kilogramos. Balance de masa para procesos de flujo estacionario. Aquí ya vienen los equipos. Ya se recuerdan que en Cengel hay una unidad específicamente donde hay una lista de equipos que nos dicen para qué es una turbina, para qué es un difusor, para qué es un compresor. Hay que leer y aprenderse eso, porque yo les recuerdo que les hice un examen corto de curso normal y casi todos sacaron 0. ¿Por qué? Porque yo les dejé ese tema para que lo estudiaran en Semana Santa, en la semana de huelga de Lores, y no leyeron. Y cuando llegué a hacerles el examen, no respondieron bien. Entonces, vamos a ver los balances de masa para procesos de flujo estacionarios. Estos son bien importantes. Para una tobera, ¿qué es una tobera? Una tobera es un equipamiento, es un tubo que tiene una área de entrada suficientemente grande y una área de salida pequeña, ¿verdad? Esas toberas sirven para aumentar la velocidad, no la presión. ¿Por qué no aumenta la presión? Porque recuerden ustedes que la presión es inversamente proporcional a la velocidad, ¿sí? Cuando tenemos nosotros una velocidad lenta, vamos a tener una presión alta. Y a una velocidad alta vamos a tener una presión baja, ¿sí? Eso es mecánica de fluidos, operaciones unitarias 2, ¿sí?
Sabemos que en los volúmenes de control, pues, no vamos a centrarnos en la cantidad de masa que entra o sale del dispositivo, pero nos vamos a interesar en la cantidad de masa que fluye por unidad de tiempo, es decir, el flujo másico. En ese principio de conservación de la masa para un sistema general de flujo estacionario con entradas y salidas, se puede expresar en forma de tasa, ¿sí? ¿Cómo va a ser en forma de tasa? En forma de masa sobre tiempo, ¿sí? Eso es tasa. Cuando hablemos de tasa, en estos procesos termodinámicos estamos hablando una tasa de producción de vapor, van a ser kilogramos sobre segundo, ¿sí? Una tasa de cantidad de agua, kilogramos sobre segundo. Entonces tenemos aquí, esto expresa que la tasa total de la masa que entra a un volumen de control es igual a la tasa de masa que sale del mismo, ¿sí? A menos de que haya retención o haya evaporación, pero de todos modos la evaporación se suma con la salida para poder cuadrar y cuadrar. Hay dispositivos como toberas, difusores, turbinas, compresores y bombas que tienen que trabajar con una sola corriente, una entrada y una salida. Pero en casos, hay casos en el estado de entrada que se denota con el speed de 1 y de salida con el speed de 2 y se eliminan los signos de sumatoria. Equipos como evaporadores no tienen una entrada y una salida, tienen una entrada y dos salidas. ¿Por qué? Porque tienen una entrada de masa y tienen dos salidas de masa porque sale vapor vegetal y sale el material concentrado. Esos equipamientos pues son especiales y por eso es de que ustedes ya tienen que tener conocimiento de los mismos. Entonces, para sistemas de flujo estacionario de una sola corriente, la ecuación de balance de masa va a ser igual. Masa 1 es igual a masa 2 y aquí está la ecuación de continuidad, miren. Densidad por velocidad por área, todas en el punto 1 es igual a densidad por velocidad por área en el punto 2. Ecuación de continuidad. Por favor, les vuelvo a repetir, después no vayan a andar diciendo que no los evalué de lo que hemos visto. Yo no puedo regresar ahorita a desarrollarles en qué consiste la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Porque ustedes ya lo vieron y ya tienen conocimiento y debieron haberlo aprendido correctamente. Veamos un problema. Se usa una manguera de jardín acoplada a una boquilla para llenar una cubeta de 10 galones. El diámetro interior de la manguera es de 2 centímetros, pero se reduce a 0.8 centímetros en la salida. Si toma 50 segundos en llenar con agua la cubeta, determine los flujos volumétricos y másicos de agua por la manguera y la velocidad promedio de agua en la salida de la boquilla. Ahí tenemos el ejemplo. Es una persona que está llenando una cubeta con una tobera y lleva cierto tiempo en llenar la cubeta. Entonces nos piden la información, ¿verdad? Tomamos la densidad del agua, la vamos a tomar como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿va? Como no nos están dando temperatura, podemos tomar ese dato. Entonces, el flujo volumétrico va a ser igual al volumen dentro del delta tiempo. ¿Cuántos galones tiene la cubeta? 10. ¿Cuántos segundos se llevó para llenarla? 50 segundos. Esto nos da 0,757 litros sobre segundo. Lo metimos a flujo másico, solo metemos la densidad, ¿verdad? Y en este caso sería 1 kilogramo sobre litro por 0.757 y nos da 0.757, ¿va? El mismo dato. ¿Qué pasa si no tengo densidad y tengo volumen específico? Recuérdense que el volumen específico es la densidad al revés. No multiplico por volumen específico, sino que divido dentro de volumen específico y es la misma situación, ¿verdad? Entonces el área de la sección transversal de la salida de la boquilla va a ser igual a pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos el área. Tenemos que pi por 0.4 centímetros al cuadrado, 0.4 centímetros sería el radio elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener 0.5027 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El flujo volumétrico a través de la manguera y la boquilla es constante, entonces la velocidad promedio del agua en la salida de la boquilla se convierte en velocidad promedio, ¿sí? Tenemos el flujo volumétrico dentro del área y nos va a dar 15.1 metros sobre segundo. Entonces demostramos que la velocidad promedio en la manguera es 2.4 metros sobre segundo, por lo tanto la boquilla incrementa la velocidad del agua más de 6 veces. Otro problema, se llena con agua en recipiente cilíndrico para agua de 3 pies de diámetro y 4 pies de alto y cuya parte superior está abierta a la atmósfera. Luego se quita el tapón de descarga de la parte inferior del recipiente y sale un chorro de agua con un diámetro de 0.5 pulgadas. La velocidad promedio del chorro se determina mediante la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura.
Si ustedes se recuerdan esa ecuación, ¿de qué principio es esa ecuación que está ahí? Voy a esperar para unos 10 segundos. Si usted sabe de qué principio es esa ecuación, usted está pilas. Si no sabe, discúlpeme, tiene que estudiar. Muy bien. Si usted respondió que esa ecuación corresponde al principio de Torricelli, ¿sí? Lo felicito. Si no respondió así, no lo puedo felicitar y quiero que estudie más. Recuérdese, Torricelli, la velocidad que sale por el fondo de un recipiente, ¿verdad? En cuya velocidad en la parte superior se desprecia y nos queda raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, ¿sí? Entonces aquí nos están dando el principio de Torricelli, ¿verdad? Entonces ahí está bien, principio de Torricelli. ¿Se recuerdan? Operaciones unitarias 2. Si no se recuerda, Dios mío, yo ya no puedo hacer nada más. Ahí está, tenemos la altura total. Tenemos una altura hacia donde llega agua. Esos recipientes están abiertos a la atmósfera. Tienen un nipple o un chorro en el fondo. Se abre el chorro y con esa ecuación tenemos que determinar la velocidad a la que sale el agua por ese chorro. Entonces veamos. La relación de la conservación de la masa para un volumen de control que experimenta cualquier proceso se va a expresar masa de entrada, entonces masa de salida, ¿verdad? Y esto va a ser igual al diferencial de la masa de volumen de control dentro del tiempo. Entonces tenemos aquí la masa de salida como la velocidad es igual, o la velocidad es la ecuación de Torricelli, o sea, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, ¿sí? La altura en el caso del chorro. Para poder encontrar la masa, ¿sí? Vamos a multiplicar todo eso por la densidad y a multiplicarlo también por el área de corte transversal de la tubería por donde sale el chorro, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar la masa de salida. Entonces tenemos aquí la masa para el volumen de control. Tenemos entonces la masa para el flujo másico, en este caso, para poder encontrar los kilogramos sobre segundo, tendríamos que integrar la densidad por el área del recipiente por la altura, ¿sí? Donde sabemos que el área es igual a pi por diámetro pi por radio al cuadrado, o puede ser pi por diámetro al cuadrado dividido 4, que es el área del recipiente cilíndrico, y se sustituyen las ecuaciones 2 y 3 en la relación del balance de masa, y vamos a obtener, ¿verdad? En este caso, pi por densidad por pi por diámetro al cuadrado dividido 4 por la altura, ¿sí? Diferencial de altura o altura dividido dentro diferencial de tiempo. Entonces cancelamos las densidades y obtenemos aquí por diferenciales, ¿verdad? Y vamos a integrar la ecuación por diferenciales e integrales y vamos a tener como resultado 12.6 minutos. Por lo tanto, la mitad del depósito se vacía en 12.6 minutos después de quitar el tapón del orificio de descarga. Trabajo de flujo y energía en un fluido en movimiento. Como en los sistemas cerrados, en los volúmenes de control hay flujo de masa a través de sus fronteras y se requiere trabajo para introducirla o sacarla del volumen de control. Este trabajo se conoce como trabajo de flujo o energía de flujo y se requiere para mantener un flujo continuo a través de un volumen de control. Como tenemos una relación para el trabajo de flujo, consideramos el elemento de fluido de volumen como el que se muestra en la figura. El fluido corriente arriba tiene fuerza inmediatamente a este elemento de fluido al entrar al volumen de control, por lo tanto se puede considerar como un émbolo imaginario. Vean, aquí tenemos prácticamente, entonces tenemos aquí, si se dan cuenta, tenemos un cilindro, ¿verdad? Una cámara en donde hay un pistón y al empujar el pistón se desplaza el fluido, ¿sí? Pero tenemos a la salida otro pistón. Entonces, esto nos sirve para hacer trabajo. Empujamos el pistón, como el fluido es líquido, no es comprensible, lo que va a hacer es desplazar y desplaza el pistón número 2 hacia afuera. Es un esquema para trabajo de flujo, ¿verdad? Entonces, esto es para cuando se recuerdan ustedes igualdad de presión en volúmenes de control
o vasos comunicantes. Operaciones unitarias 2. Si la presión del fluido es P y el área de la sección transversal del elemento fluido es A, la fuerza que aplica el émbolo imaginario es fuerza igual a presión por área, ¿sí? Aquí tenemos la fuerza, la presión es la que ejerce el fluido, el área es el área por donde está pasando el pistón. Entonces, para empujar todo el elemento de fluido dentro del volumen de control, esta fuerza debe actuar a lo largo de una distancia. Esa distancia es L. Así, el trabajo realizado al empujar el elemento de fluido por la frontera de trabajo es trabajo de flujo, fuerza por distancia, presión por área por distancia, y eso va a ser presión por volumen. Y el resultado va a ser en kilojoules, ¿sí? El trabajo de flujo por unidad de masa se obtiene a través de dividir ambos lados de la ecuación entre la masa del elemento del fluido, ¿sí? Trabajo de flujo, la presión por el volumen. Este puede ser volumen específico. Y vamos a tener en kilogramos, kilojoules sobre kilogramo. Entonces, la relación del trabajo de flujo es la misma si se empuja hacia adentro o hacia afuera del volumen de control, ¿sí? Trabajo de flujo se empuja y antes de entrar o antes y después de entrar, ¿verdad? Solamente está empujando el fluido, y como no hay escape de fluido, pues es el émbolo el que se mueve en una distancia respectiva. La energía total de un fluido en movimiento va a ser igual a la energía interna más la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Ustedes ya saben que la energía interna es un valor dado, la energía cinética es la velocidad al cuadrado dentro de 2, y la energía potencial es la aceleración por la altura. Y ahí se recuerdan que tenemos que dividir estos datos dentro de un factor de conversión para poder encontrar kilojoules sobre kilogramo, porque de lo contrario no lo obtenemos. ¿De dónde sale ese factor? Sale del libro de Irving Granit, que está en el capítulo de la primera ley de termodinámica, que ustedes ya debieron de haber leído. Entonces, la energía total está formada por 3 partes para un fluido estático y por 4 partes para un fluido en movimiento, ¿sí? ¿Cuáles son esas partes? Fluido estático, la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. Para un fluido en movimiento, la presión por el volumen, ¿sí? Energía de flujo, la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. Estos elementos están en la tablita donde están los balances de energía, específicamente de ese capítulo de Irving Granit, ¿verdad? Por eso se los recomendé. Incluso hasta les pasé el libro en inglés, porque no lo tengo yo en un archivo digital en español. Pero pues hay que ir practicando también el inglés para no solo leer libros en español, porque cuando lleguemos a la agroindustria no vamos a encontrar los manuales de los equipos en español, se los anticipo. Van a estar en inglés o en alemán. Pues ya pedirles que puedan leer alemán es muy difícil, pero inglés sí es obligatorio que un ingeniero agroindustrial pueda entenderlo por lo menos. Entonces, el fluido que entra o sale de un volumen de control posee una forma adicional, que en este caso pues tenemos aquí las ecuaciones respectivas para cada uno de ellos, ¿sí? Aquí tenemos, como ya se explicó, la energía total de un fluido en movimiento por unidad de masa va a estar denotada por su energía interna. En el caso del cinético, ¿verdad? Un fluido estático, ¿verdad? Un fluido que no se mueve, va a ser dada por su energía interna, por la energía cinética más la energía potencial. Un fluido en movimiento entra en su interés la presión por el volumen. Puede ser volumen específico o volumen. Entonces, en lugar de energía interna se usa la entalpía para representar la energía de un fluido en movimiento, y ya no es necesario preocuparse por el trabajo de flujo. La energía relacionada con el sacar el fluido del volumen de control se toma en cuenta de modo automático en la entalpía. Entonces, esta es la principal razón para definir la propiedad de entalpía. De aquí en adelante, la energía de una corriente de flujo que entra o sale de un volumen de control se representa mediante la ecuación antes descrita y no se hace referencia al trabajo de flujo o a la energía de flujo. Y su resultado va a ser como la entalpía, su dimensional, en kilojoules sobre kilogramo. Energía transportada por la masa. Entonces, este dato de unidad de masa, de energía total por unidad de masa, que es kilojoules sobre kilogramo,
va a estar dada por las siguientes ecuaciones, ¿sí? Tenemos aquí la energía de masa, ¿sí? Va a estar dada por la masa, por la altura, más la energía cinética, más la energía potencial. Aquí tenemos el dato de energía, que es la energía de masa transportada hacia el volumen de control por unidad de tiempo. Veamos este ejemplo. Sale vapor de una olla de presión de 4 litros, cuya presión de operación es 150 kilopascales. Se observa la cantidad de líquido en la olla que disminuyó de 0.6 litros en 40 minutos. Después de imponerle condiciones estacionarias de operación y que el área de la sección transversal de la abertura de salida es 8 milímetros, determina el flujo másico del vapor y la velocidad de salida, las energías total y de flujo del vapor por unidad de masa y la tasa a la cual sale la energía de la olla con el vapor. Veamos entonces. Aquí tenemos la olla, tiene una presión de 150 kilopascales. Inicialmente había un volumen y luego sale vapor y vamos a encontrar ya cuando enfría o después de que pasa el proceso un volumen menor, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la masa del líquido 0.6, ¿sí? Dividido el volumen específico. Ahí se recuerdan que el volumen específico es la densidad al revés. Esto nos da 0.57 kilogramos. El flujo másico va a estar dado los 0.57 kilogramos dentro del tiempo de operación, que fueron 40 minutos, y vamos a tener 2.37 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre segundo. El flujo volumétrico, en este caso, la velocidad, ¿verdad?, va a estar dado por el flujo másico, ¿verdad? Flujo másico por el volumen dentro de la densidad por el área, ¿sí? Tenemos aquí entonces los datos, y en este caso al integrar la densidad tenemos una nueva ecuación donde tenemos masa por volumen dentro de área y tendríamos la velocidad de 34.3 metros sobre segundo. Entonces sabemos que en este caso la entalpía del líquido H es, en este caso, va a ser igual a la energía interna por la presión por el volumen. Entonces sencillamente la energía va a ser igual, ¿verdad?, en este caso a la entalpía menos la energía interna, ¿sí? Y esto va a ser igual a 173.9 kilojoule sobre kilogramos. Entonces observamos que la energía cinética, en este caso, velocidad elevado al cuadrado, 34.3 metros sobre segundo al cuadrado dentro de 2, ¿sí? Y tenemos la cual es muy pequeña en comparación con la entalpía. La tasa a la cual la energía sale de la olla por medio de la masa es simplemente el producto del flujo másico y la energía total del vapor saliente por unidad de masa. Entonces la energía va a ser igual a 0.68 kilojoules sobre segundo. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.